Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Brenda Márquez, líder de formación profesional. El título del webinar de hoy es El lado oscuro de la gestión de requerimientos, el cual tiene como objetivo recordar los elementos que componen la gestión de requerimientos e identificar brevemente cuáles son algunas de las características que se vuelven complicadas al tratar de implementarla en las organizaciones y en muchos casos se convierten en criterios decisivos para el éxito o fracaso de un proyecto. Este webinar será impartido por nuestro instructor Carlos Gutiérrez Pérez. Él es ingeniero en sistemas computacionales, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con más de 17 años de experiencia en el área de TI, especialmente en la implementación de procesos de CMMI en niveles de alta madurez 4 y 5. Ha colaborado en numerosas evaluaciones CMMI nivel 2, 3, 4 y 5 en empresas de TI, tanto para desarrollo como para servicios en México y España. Actualmente es consultor senior en Avantare Consultores desde hace más de 12 años, en donde ha participado en diferentes proyectos de implementación de procesos basados en CMMI para desarrollo y servicios y cuenta con las certificaciones de CMMI Associate y el taller de High Maturity para CMMI versión 2.0. Adicional, cuenta con las certificaciones de Scrum Master y Product Owner. Por favor, hay que tener las cámaras y micrófonos apagados y en caso de que tengan preguntas, hay que escribirlas en el chat y al final del webinar les daré lectura para que Carlos nos apoye a contestarlas. Gracias. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Brenda. Bienvenidos a todos a este webinar. Si tienen problemas con el audio, por favor, notificarlo a Brenda y ella me hace el comentario, ¿vale? Pues bueno, bienvenidos a este webinar. Ahora toca el tema de gestión de requerimientos, algún tema interesante y muy importante, por supuesto, para el tema de los proyectos, principalmente proyectos de desarrollo de software, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar a ver este lado oscuro de la gestión de requerimientos y pues vamos a tratarlo de hacerlo un poquito tranquilo, un poquito ameno y enriquecedor también para ustedes, ¿no? Obviamente recordarles que pues estos son temas como generales que pues es importante considerar a la gente que también no conoce mucho de los aspectos específicos de esta gestión, ¿no? Clarificar, por supuesto, por qué el lado oscuro, y cuando ustedes ven o escuchan el tema del lado oscuro, pues por supuesto que les recuerda mucho el tema de Darth Vader. Por supuesto no es la situación, obviamente pues nada que ver relacionado con el día de Star Wars que por ahí pasó este 4 de mayo, por relativamente cerca. Sin embargo, pues va un poquito más allá de eso, antes de que saquen sus espadas láser y elijan bandos. El tema del lado oscuro va muy relacionado a la analogía que tenemos en el caso de la Luna. ¿Sí? Si recuerdan, bueno, pues este satélite natural, perdón, que tenemos en la Tierra es un satélite que gira de manera síncrona alrededor de nosotros y casi siempre lo que vemos es solamente la misma cara es la que vemos en las diferentes noches, ¿no? Obviamente en diferentes grados de iluminación que tiene sobre el sol sobre ella, perdón, pero pues al final de cuentas ese otro lado de la luna es el que intrigaba a muchos investigadores, a muchos científicos, astrónomos, en el sentido de qué había del otro lado, ¿no? Ya más recientemente, pues, hemos tenido pues, más investigaciones, hay satélites que han visto más, pues ya fotografías más específicas, se han hecho mapas más detallados de este otro lado de la Luna. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues es ese otro lado digamos, de lo que habitualmente conocemos, que muchas veces no nos dicen o solamente vemos las cosas bonitas de ello, ¿sale? Entonces, va en ese sentido la analogía del otro lado, el lado oscuro, perdón, de la gestión de requerimientos, porque lo que queremos ver no es lo bonito, sino ver lo feo y pues obviamente tratar de identificar estos puntos importantes que debemos de cuidar en esta parte de la gestión de requerimientos. Bueno, ya clarificando eso,
vamos al tema de la definición. Bueno, aquí básicamente pues la definición general, que por ahí viene la referencia, nos habla que la gestión o lo que es la ingeniería de requerimientos es esa disciplina para desarrollar y mantener una especificación completa y consistente y no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos comunes entre todas las partes involucradas y en donde se describen las funciones que realizará el sistema, el proyecto, lo que estemos ejecutando, ¿vale? Entonces, pues muchas veces esto es lo que es muy importante clarificar, no solamente ese desarrollo inicial, sino mantener esas definiciones, esos requerimientos a lo largo del proyecto que nosotros estemos ejecutando. ¿Sale? Un poco más adelante vamos a ver un poquito más a detalle sobre estos elementos. Sin embargo, todo eso, obviamente, ¿de quién lo obtenemos? De nuestro cliente. Nuestro cliente a quien le vamos a hacer ese proyecto, lo que vamos a hacer ese sistema, etcétera. Esto es, digamos, nuestra fuente de requerimientos y es muy importante tener esa participación con ellos, con esas partes involucradas y pues detallar lo más claramente posible qué es lo que desea ese cliente en términos de la funcionalidad, en términos de el propósito de lo que le vamos a construir o le vamos a trabajar, ¿vale? Llámese proyecto, llámese sistema, ¿vale? Entonces, de alguna manera, esto es la manera en cómo pues, se está definiendo cuál es el propósito de esta gestión de requerimientos de manera muy general. Aquí en la gestión de requerimientos vamos a hablar de, digamos, 3 áreas principales. Hay muchas áreas, hay muchas especialidades, hay mucha información, herramientas y técnicas relacionadas a esto, pero nos vamos a enfocar de manera muy general en 3 elementos que estaremos hablando, por supuesto, y déjenmelo marco. Aquí está. Vamos a hablar, por supuesto, de lo que es la definición de requerimientos como tal, que es, digamos, toda esa entrada, todo ese trabajo inicial que necesitamos hacer para dejar claramente especificado qué es lo que desea el cliente que hagamos, ¿sí? Esto es muy importante porque si no tenemos esa entrada, si no tenemos esa actividad, pues obviamente lo que va a suceder es que el proyecto seguramente va a fracasar, ¿no? Por ahí una de las cifras del reporte Caos, o del reporte de Caos, es que la falta de una definición específica de los requerimientos en los proyectos es una de las 3, 4 primeras causas que provocan que un proyecto o se cancele o pues no sea exitoso principalmente, ¿sale? Entonces es una de las etapas iniciales que necesitamos atender ahí. Es muy importante tener esa definición de requerimientos y especificar qué es lo que vamos a alcanzar o cubrir para el proyecto que estamos buscando. Otro de los elementos ya como parte de la propia gestión de los requerimientos, sin un orden específico, por supuesto es a lo largo del proyecto tenemos que controlar los cambios a estos requerimientos. Ustedes sabrán, y bueno, más adelante lo vamos a ver en unos puntos específicos, ustedes sabrán que pues, no hay proyectos sin cambios. Por lo general, siempre el cliente va a buscar en el camino, más cuando son proyectos largos o proyectos con un volumen grande de requerimientos, en el trayecto se van identificando situaciones en donde esos requerimientos posiblemente no son los ideales para con respecto a la funcionalidad o la integración con otros requerimientos. Y entonces es donde surgen cambios, ya sea internos, es decir, propios por parte de nosotros, que quiere decir nosotros los identificamos y es necesario decírselos al cliente para negociarlos, por supuesto, o el mismo cliente se da cuenta que lo que pidió no es exactamente o no es precisamente lo que necesita tener en el proyecto o en el sistema, ¿vale? Entonces, pues necesitamos un área que nos permita gestionar esos cambios para, obviamente, analizar cuál va a ser el impacto que vamos a tener en el proyecto, en los requerimientos que ya teníamos definidos, es decir, las interacciones que tenemos con otros requerimientos, como en los desarrollos o en los productos que ya construimos, ¿sí? Porque puede darse el caso que un requerimiento afecte a otro requerimiento en el sentido
de lo que ya construimos tenemos que modificarlo, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que hacer un proceso de análisis. No me voy a meter mucho detalle aquí, pero hay que hacer un proceso de análisis para valorar el impacto que tiene este cambio y, por supuesto, tener un proceso de aprobación a este cambio para poder actualizar o renegociar, por supuesto, con el cliente en caso de que esta situación afecte pues el presupuesto o la duración del proyecto, ¿no? Entonces ahí es mucho del tema de la gestión propia del proyecto, se vuelve un tema importante este tema del control de cambios. Por el otro lado tenemos lo que es la rastreabilidad, la trazabilidad, por ahí lo vamos a escuchar de diferentes maneras, pero sin embargo al final de cuentas es cómo yo conozco cuáles son ese listado de requerimientos, cuáles son mis requerimientos que al final el cliente me aceptó y que por supuesto yo tengo que desarrollar de alguna manera, de algún orden. Sí, los que están familiarizados con metodologías ágiles, pues aquí seguramente les va a hacer mucho sentido lo que es el Product Backlog en términos del proyecto general. Y pues al final de cuentas ahí vamos a tener nuestro listado de requerimientos que nos proporcionó el cliente y la prioridad que tienen estos ante el desarrollo, ¿no? Para poderlos ir construyendo. A lo largo de la vida y mucho de las prácticas internacionales en términos por ejemplo, CMMI, ahí lo que vemos es cómo esta rastreabilidad es importante para no dejar de lado, es decir, no omitir en el ciclo de vida del desarrollo, desde obviamente la obtención de los requerimientos hasta las pruebas y liberaciones, no omitir ningún elemento, ningún producto de trabajo importante de ese requerimiento, ¿vale? Cómo ese requerimiento va evolucionando, ahí lo podemos ver en esa parte de la rastreabilidad. ¿Por qué es importante esta rastreabilidad? Porque nos va a servir, por supuesto, para el tema del control de cambios. Porque si yo, a través de ese control de cambios, quiero evaluar cuál es el impacto de un cambio a un requerimiento, yo aquí puedo ver en la rastreabilidad cómo ese requerimiento se ha transformado a lo largo del ciclo de vida, ¿va? Y por supuesto, por el medio tenemos algo importante que es el control de versiones, ¿no? El control de versiones, al final de cuentas, lo que nos va a decir, lo que nos va a ayudar es para tener alineado esas modificaciones, esos desarrollos, cómo yo estoy convirtiendo mis requerimientos en diseños, en análisis, perdón, en diseños, en código, en casos de prueba, en pruebas ejecutadas, ¿sí? En liberaciones, posiblemente liberaciones parciales, etcétera, ¿no? Entonces, eso me va a permitir mantener esas versiones correctas de lo que yo estoy trabajando y cuando yo tengo un control de cambios, saber dónde voy a afectar o qué versiones voy a afectar en caso de que me tenga que regresar a versiones anteriores o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, aunque no es propio de la gestión de requerimientos, se vuelve muy importante porque aquí necesitamos, pues obviamente, mantener esa integridad de toda nuestra información, llámese requerimientos como diseños, código en general, ¿vale? De manera muy general, también aquí lo que es algo muy importante recalcar en la parte de los requerimientos, y ahorita nos vamos al lado oscuro, esto es como lo bonito, lo que nos dice, digamos, toda la teoría y las normas y los estándares. Los requerimientos, pues obviamente son una entrada muy importante para lo que es el proceso o diferentes procesos, perdón, dentro del proyecto. Entre ellos vamos a tener lo que son procesos relacionados a lo que es la planificación del proyecto. Obviamente, si no tenemos una especificación de qué es lo que quiere el cliente, va a ser muy difícil darle una estimación del tiempo que nos vamos a tardar, ¿no? Ya sea proyectos de tiempo fijo, ya sea proyectos de tiempos inmateriales, ya sea proyectos ágiles, siempre vamos a necesitar una definición inicial que nos permita dimensionar o estimar y por ende, posteriormente, planificar nuestras actividades como proyecto, ¿no? Entonces, los requerimientos se vuelven un insumo muy relevante en esta parte de la planificación porque pues, sin ellos vamos
vamos a ciegas prácticamente, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos tenerlo súper claro. Y por supuesto, pues posteriormente nos sirven para darle seguimiento al estatus y el avance del proyecto, ¿no? Cómo va avanzando, cómo se va ejecutando hasta pues sus etapas finales. Por ahí comentamos el tema del proceso de control de cambios. Es importante para gestionar los cambios. Obviamente me refiero a la gestión de cambios de requerimientos, no gestión de cambios de configuración. Sino en la parte de gestión de cambios de requerimientos es muy importante porque es el insumo. Si yo no tengo una definición clara, específica, incluso validada por mi cliente, va a ser muy difícil que yo pueda gestionar una adecuada o llevar un adecuado control de los cambios, porque pues prácticamente no tengo una base que me sustente eso, ¿no? Y entonces esto, si yo lo tengo, si ese insumo lo tengo claramente definido, pues esta gestión de cambios, este control de cambios va a fluir mucho más, más rápido, de una mejor manera, para que podamos renegociar cualquier situación que se presente o cualquier ajuste que sea necesario en los proyectos. Esto en metodologías ágiles pues, lo vemos como más del día a día y en ese proceso de adaptación en los sprints para saber cuál es la prioridad, la funcionalidad prioritaria, ¿no? Que podemos sacar y qué es lo que no podemos sacar, y eso se va negociando mucho con el product owner que tenemos en esos proyectos, ¿no? Por el caso del proceso de pruebas, pues es importante los requerimientos porque pues son la entrada, al final es el punto medular que me va a servir a mí como analista de pruebas o como responsable de pruebas para saber qué es lo que tengo que probar, cuáles son esos criterios de aceptación de mi cliente, llámese bueno, requerimientos funcionales, no funcionales, y a partir de eso, qué tipo de pruebas necesito aplicar en mi proyecto, ¿sí? Y pues por supuesto eso me va a ayudar a asegurar que mis productos cumplan lo que el cliente está buscando a través de los requerimientos. Por supuesto, pues si los requerimientos vienen mal, voy a probar cosas que están mal, ¿no? Por supuesto. Para la parte de documentación, pues obviamente, digo, algunos proyectos siguen trabajando lo que son elementos adicionales en un proceso de desarrollo donde hay que plasmar todo eso que ideamos, llámese requerimientos, diseños, el propio código, características de integración de módulos, etcétera. Lo tenemos que plasmar en documentación, que es como pues, la biblioteca, la historia propia del proyecto en elementos técnicos, para que eso funcione como soporte para etapas posteriores, ¿no? Más cuando se va actualizando paulatinamente el proyecto. Entonces, pues los requerimientos sirven para eso, ¿no? Para alimentar esta fuente de información. Tenemos también el proceso de construcción, pues obviamente las etapas de desarrollo son la base. Sin ellos, pues, sin los requerimientos no vamos a poder saber qué es lo que tenemos que construir, va a ser muy difícil. Y también con qué características de calidad o qué características de funcionalidad específicas lo desea el cliente, ¿no? Entonces ahí es muy importante pues tenerlos definidos para nosotros poder tener productos, como comentábamos, rastreables, saber dónde están cayendo esos requerimientos, dónde se están convirtiendo a través del ciclo de vida en productos de trabajo, pues que van a llegar a un fin en la etapa del ciclo de vida de desarrollo, ¿vale? De manera muy general, esta parte, y pues al final de cuentas la intención es ver que pues, sin esta parte de los requerimientos, pues obviamente vamos a afectar muchas etapas o procesos de nuestros proyectos, que seguramente pues a partir de ahí es donde vamos a poder tener algunos problemas si estas entradas que son los requerimientos no son los adecuados o si no gestionamos correctamente estos requerimientos. Pues da un poquito la importancia de lo que comentaba, permite al final de cuentas gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada a través de técnicas, o sea, toda la gestión de requerimientos, la ingeniería de requerimientos. Hay muchas técnicas, muchos conocimientos en la industria que nos dicen cómo transformar esas necesidades en
requerimientos específicos, cómo traducirlos de un lenguaje, digámoslo así, natural o del lenguaje del usuario a un lenguaje técnico y cómo analizar esas dependencias que existen de esos requerimientos con otros requerimientos. Entonces, todo eso nos va a permitir la gestión de requerimientos, trabajarlo en la vida de los proyectos, ¿no? Nos va a ayudar a disminuir costos y retrasos del proyecto. Si nosotros gestionamos adecuadamente los requerimientos, pues obviamente vamos a evitar mucho retrabajo, mucho retraso y mucho costo adicional o pérdida de rentabilidad en los proyectos por la mala administración de estos requerimientos, ¿vale? Mejora la calidad del producto y servicio. Veíamos que está muy relacionado lo que es la gestión de requerimientos, los propios requerimientos, a lo que son las pruebas. O sea, es el insumo de las pruebas. Al final de cuentas, si yo no tengo un requerimiento claramente definido, digo, y hablando de claramente definido, el típico quiero un sistema que haga ventas en línea, ese no es un requerimiento. Hay que desglosarlo para saber específicamente qué características de un sistema de ventas en línea requiere el cliente. Si yo no lo tengo específico, muy seguramente mis productos de trabajo no van a cumplir con las expectativas o al final de cuentas no tengo expectativas contra qué compararme para que el cliente me acepte ese producto que yo estoy desarrollando, que yo estoy generando. Entonces ahí se vuelve un poquito el tema de la incertidumbre y tener cuidado con el tema de la especificación de los propios requerimientos. Nos ayuda a mejorar la comunicación entre los equipos. Al final de cuentas, usted lo van a ver un poquito más si conocen metodologías ágiles, modelos ágiles. Al final de cuentas, lo van a ver mucho más en esos casos, en proyectos ágiles, en metodologías ágiles. Al final de cuentas, todos conocen de todo. Todos saben en qué estatus está todo lo que se está trabajando. Es algo muy similar. Al final de cuentas, si yo tengo claramente definidos los requerimientos, los tengo claramente gestionados o los estoy gestionando adecuadamente, al final de cuentas el equipo, tanto interno como la gente o los involucrados externos, van a tener claramente definido qué es lo que va a ser mi proyecto. O sea, es decir, que en qué está delimitado las funciones del proyecto y hasta dónde voy a llegar en ese trabajo, ¿no? Va a facilitar, va a mejorar en ese sentido. Al final de cuentas, si yo sé para qué tengo que hacer para llevar a cabo un proyecto exitoso, pues al final de cuentas va a ser más fácil que tenga un proyecto exitoso. Y finalmente evita rechazos de usuarios finales. Digo, ya lo comentaba anteriormente, si no tengo claramente definido el qué sí, qué no, mi producto de trabajo cumple con las especificaciones de mi cliente, va a ser muy difícil que mi cliente, mi usuario final, me acepte el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ni siquiera él va a saber qué me tiene que revisar. Y eso se vuelve pues, muy común en algunas organizaciones donde el cliente tal vez ni siquiera sabe qué cosas tiene que revisar del producto final para dar una aceptación o un rechazo. Y es donde se vuelve mucho el conflicto del proceso de aceptación de producto porque no hay una clara definición de sus conceptos desde la perspectiva, por supuesto, del cliente, desde esa etapa inicial de los requerimientos que va a afectar, por supuesto, a las etapas finales del proyecto en la aceptación. ¿Vale? Es por eso que es importante la parte de la gestión, entre otras características, ¿no? Ahora vamos al lado oscuro. Muy brevemente, ¿cuáles son los problemas principales que pues, me puedo presentar con los proyectos, pues, se pueden presentar en los proyectos? Vamos a estar hablando, por ejemplo, uno muy importante que es que el usuario no tiene claro o no sabe expresar adecuadamente lo que quiere. ¿A quién no se le ha presentado esa situación? Creo que muchas veces entramos en esa zona oscura, en ese lugar oscuro, donde básicamente tenemos los problemas, nos enfrentamos al problema de que ni siquiera el usuario mismo sabe qué es lo que desea o no tiene la especificación detallada de lo que quiere generar o lograr. Digo, yo en lo personal me lo he presentado en varios proyectos y pues es difícil, ¿no? Porque tienes que, voy a utilizar una palabra de CMMI que es
elicitar mucho o buscar mucho o ser tú el que tienes que asegurarte que el usuario entiende qué es lo que necesita y preguntarle y hacerle muchas preguntas, investigación, análisis, para escarbar todo ese proceso, ¿no? Entonces ahí es donde se vuelve un problema muy digamos, claro desde la perspectiva de la gestión de requerimientos, desde la definición inicial, porque pues, seguramente a partir de ahí vamos a tener muchos problemas en la ejecución de los proyectos. Derivado de eso, el usuario no comprende, no se compromete con los requerimientos. También me lo he presentado en algunos casos, digo, hace muchos años, donde pues el usuario lo que dice es, yo quiero que me hagas esto, yo no me importa cómo lo hagas, pero yo quiero que me lo hagas y me lo termines en tanto tiempo y en tanto presupuesto, por supuesto. Entonces ahí es donde se vuelve un tema de no quiere involucrarse en un proceso de análisis, no quiere participar más allá de una especificación inicial y entonces pues prácticamente o incluso el usuario no acepta la especificación que nosotros le estamos haciendo de los requerimientos, la definición inicial de los requerimientos, no quiere aceptarlos. ¿En qué quiere decir esto? No te da como un visto bueno de qué es exactamente lo que quiere, porque al final no se va a comprometer a decir, sí, eso era lo que yo te había dicho, y entonces, pues, se puede meter en problemas él mismo, ¿no? Porque tal vez no sabe o no conoce completamente lo que está buscando, ¿no? Entonces ahí es donde, pues, hay usuarios que toman esa alternativa, se van a ese lado oscuro en el sentido de que ni siquiera te aprueban los requerimientos que te están dando y en el camino, ¿qué es lo que pasa? Te cambian los requerimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay una definición formal, perdón, a estos requerimientos y por lo tanto no tenemos requerimientos especificados para el proyecto y aún así, digo, comúnmente en algunas organizaciones seguimos trabajando con ellos, incluso ya vamos en el desarrollo, en las pruebas, ya estamos haciendo algunas liberaciones y no tenemos requerimientos especificados con los usuarios, con los clientes. Entonces es una situación muy problemática en ese sentido. El tercer punto, en este sentido, el usuario insiste en nuevos requerimientos después de haber fijado el costo y calendario del proyecto. Sucede mucho en muchas organizaciones que tenemos proyectos los cuales... No lo cortes porque está en la otra página. Mira, como ¿sí que no me llega por favor, a su audio, por favor? Gracias. Donde insiste el usuario en muchos cambios, o sea, prácticamente la vida del proyecto fue analizar cambios del proyecto porque lo que nos había dicho en una versión inicial en términos de requerimientos fue evolucionando, fue cambiando, era diferente completamente y entonces iniciamos con un proyecto que tal vez era un proyecto mediano y que se terminó en un proyecto grande y pues sin una adecuada, como comentamos, gestión de cambios, pues seguramente ese proyecto fue un fracaso, una pérdida completa, ¿vale? Entonces, tenemos clientes que hacen eso también, usuarios que hacen eso. Digo, no es que esté mal. Sin embargo, cuando tenemos una especificación inicial, lo que buscamos es que pues, esa especificación inicial sea lo más posible o lo más cercano a lo que necesitamos desarrollar, ¿vale? El usuario no participa en las revisiones o no tiene conocimiento, la experiencia o la habilidad. Mucho ya platicamos. Como no tiene ese conocimiento, esa experiencia, pues es muy difícil que provea información más detallada, que tenga el tiempo para dar esa información en el proceso de elaborar los requerimientos, obtener los requerimientos y por lo tanto pues los requerimientos se convierten en especificaciones ambiguas o muy de alto nivel que pueden causar muchos problemas obviamente en ya procesos de construcción o en procesos ya de pruebas y aceptación de producto, ¿no? Entonces sucede mucho. Lo vemos muy contrastante contra lo que nos dicen proyectos ágiles, no es que sea digamos, lo mejor, depende mucho ahí la situación, pero en el caso de proyectos ágiles tenemos que tener ese contacto directo
vamos a tener un rol que es el Product Owner, que necesitamos que esté el punto de contacto con el cliente, con el usuario, para establecer toda esa negociación, esa comunicación y esa interacción a lo largo del proyecto y no perder de vista esa participación del usuario. Recuerdo de un cliente que tuve alguna vez que me decía, para mí, yo quiero que mi proyecto sea una caja negra, entran mis especificaciones y sale un producto. A mí no me interesa lo que pase en el trayecto. Y pues por supuesto eso implica pues, muchos problemas para gestionar tanto administrativamente como a nivel de requerimientos el propio proyecto y pues, llevarlo con buen éxito, ¿no? Porque al final de cuentas entraba algo y salía algo que tal vez no era lo que esperaba el cliente, pero lo vi hasta el final y era cuando realmente pues teníamos problemas en el proceso ya de aceptación. Y pues muy derivado de la mano, no existe comunicación con el usuario durante el desarrollo del proyecto, que era este ejemplo que les comentaba, que al final pues sin la participación de esos usuarios, de esos clientes que son digamos los que toman la decisión, los que dan la información, pues seguramente nuestro proyecto va a tener muchos problemas en el proceso de aceptación, de pruebas de aceptación o de liberación, porque el cliente no va a querer aceptar un producto el cual no está completamente a gusto en ese sentido, ¿vale? Entonces, pues un poquito algunos de los principales problemas que nos podemos enfrentar por una mala gestión de requerimientos, ¿vale? Este es un poquito del lado oscuro que vemos ahí. Otro de los temas, digo, y esto lo voy a ver muy rápidamente para no meterme en mucho detalle y crear mucha polémica, pero uno de los temas muy principales, lo bonito, lo que digamos es el lado de la luz que nos da la luna, en el tema de los ciclos de vida, pues hablamos de ciclos de vida que van, por ejemplo, que es el ejemplo del cascada, vemos que va paulatinamente fase por fase, terminamos una fase, iniciamos la siguiente, y cuando terminamos la siguiente, arrancamos la otra. Cada una va a generar un avance, productos de trabajo que nos van a permitir continuar con la siguiente fase. Bonito. ¿Qué es lo que pasa realmente en la realidad de muchos proyectos? Que esto que yo tengo aquí, de alguna manera ordenado, paulatino o estructurado, al final de cuentas se va a convertir en esto. Digo, y nada más por dar una representación un poco visual. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Aquí es donde yo tengo que hacer una obtención de requerimientos, una identificación de requerimientos inicial de alto nivel para yo poder trabajar con una planificación en paralelo y poder tener una venta con mis clientes, ¿sí? Esto hablando de proyectos de tiempo fijo. Entonces, aquí es donde yo tengo que hacer actividades de requerimientos, de estas etapas de requerimientos y planificación desde un principio para poder saber qué es lo que quiere el cliente, poderlo dimensionar y poderlo estimar en tiempo, en costo y tiempo, por supuesto. ¿Sale? Entonces, con esto poderme comprometer a mi cliente y decirle, te voy a hacer un proyecto que va a solucionar tu situación, tus problemas, pero te voy a cobrar tanto y va a durar tanto tiempo, ¿sí? Entonces, ya cuando tengo esto, me lo prueban, digámoslo así, continúo con las etapas de planificación para saber cómo voy a organizar mis tareas, mi trabajo a lo largo ya de ese tiempo. Y empiezo con un proceso de nueva manera con una obtención de requerimientos, análisis de requerimientos, etapas de diseño en paralelo. Muchas veces por los tiempos tengo que empezar, una vez que empiece a definir requerimientos y a hacer diseños, yo puedo empezar ya a construir, o muchas veces se busca ya construir para empezar a trabajar ya con elementos funcionales que puedo ir avanzando en la etapa del desarrollo. Y paulatinamente yo puedo arrancar ya con etapas de pruebas de esos elementos o productos de trabajo que ya terminé y poder pasar a lo que es las etapas de liberaciones, si tengo programadas liberaciones intermedias o una final, de acuerdo a cómo se haya convenido con el cliente. Y pues al final de cuentas estoy en un proceso donde estoy mezclando todo. O sea, estoy mezclando muchas de las actividades o incluso yo ya voy muy avanzado en la etapa de construcción y puede darse el caso que todavía no tengo especificaciones definidas y eso me cause cambiar
requerimientos que ya había tenido definidos anteriormente, ¿no? O inicialmente en esta primera etapa. ¿Y qué sucede aquí? Pues que tenemos que cambiar el código, tenemos que cambiar los diseños, que tenemos que cambiar las pruebas, y si ya había liberado, tengo que volver a liberar un nuevo release, y esto se vuelve muy problemático. Lo lamentable es que esto sucede en la mayoría de los proyectos. En proyectos típicos, esto se vuelve un comportamiento muy natural, porque al final de cuentas hablamos de una expectativa en tiempos que también tenemos que alcanzar, esta delimitación de cuándo tenemos que hacer la última liberación, entregarle el producto final o completo al cliente, y entonces pues tenemos que comprimir muchas de estas actividades. Entonces este modelito en cascada se vuelve realmente algo muy ideal, ¿no? Algo muy idílico, cuando en realidad estamos trabajando con todo mezclado. O sea, al final de cuentas, y lo van a conocer muchas empresas, bueno, empresas que han trabajado con esto, seguramente lo han visto en la realidad, en proyectos que son o muy rápidos, o tienen que salir muy rápido, o proyectos que son muy prioritarios. Entonces mete gente, hazlo todo, paraleliza todo y empieza a sacar lo que puedas para que el cliente vaya aceptando y me vaya pagando facturas o aceptando liberaciones. Entonces esto se vuelve un problema en el proceso de dónde plasmo mi gestión de requerimientos, dónde plasmo mi obtención de requerimientos en ese ciclo de vida de mi proyecto, porque al final lo voy a tener seccionado en diferentes partes y yo puedo estar, digo, me tocó por experiencia en un proyecto muy malo hace mucho tiempo, mi gestión de requerimientos ocupó casi el 80% de la vida del proyecto, ¿sí? El otro 20% fue construcción, bueno, parte del diseño, pruebas y la propia liberación. ¿Y qué sucedió con ese proyecto? Sí, se liberó en tiempo, pero se liberó con una mala construcción, porque las especificaciones venían pues obsoletas en un principio. Esto de acá venía obsoleto, y entonces todo este proceso de actualizar esas especificaciones a lo más reciente fue un proceso muy tardado, muy desgastante, y pues al final de cuentas generó que este producto de trabajo, este proyecto como entregable, pues la verdad no valía la pena, ¿no? Entonces pues con todo lo que ocasiona eso, ¿no? Entonces al final de cuentas pues es una realidad en la que nos enfrentamos a través de los ciclos de vida tradicionales o clásicos, como quieren llamarle. No estoy vendiendo metodologías ágiles, pero también pues metodologías ágiles tienen sus asegúnes, ¿no? Entonces es un poquito como lo que también nos podemos presentar en la parte del ciclo de vida a través de esa gestión de requerimientos. ¿Dónde aplico mi gestión de requerimientos? Pues prácticamente desde el principio, y lo hago hasta el final, ¿sí? O como si estuviéramos hablando de este ejemplo del ciclo de vida en cascada, pues al final de cuentas tengo que verlo, trabajarlo a lo largo de todo el proyecto. Como gestión de requerimientos, como obtención de requerimientos, debo de enfocarlo en las etapas más iniciales, ¿vale? Digo, esto es también una de las cosas curiosas, oscuras que suceden en la gestión de requerimientos. Porque esto, básicamente, si yo no tengo una correcta coordinación, llámese administrativa o de gestión de requerimientos, pues prácticamente lo que va a ocasionar es que el proyecto, voy a tener problemas de comunicación, voy a tener problemas de integración, voy a tener problemas de que estoy probando cosas que no han sido todavía aceptadas por el cliente, por el usuario, o estoy construyendo cosas que se van a tener que retrabajar más adelante porque todavía no me hacen especificaciones de dependencias o módulos a los que dependo. Entonces se vuelve un tema de retrabajo al final de cuentas en todos los elementos. Mala comunicación, mala gestión, y si le agrego el tema de gestión de cambios, que el usuario quiera cambiar las cosas de como me las dijo inicialmente, pues se vuelve, y hago una mala gestión de cambios, por supuesto, pues voy a tener un proyecto que no va a terminar ni en tiempo, ni en costo, ni en calidad, ¿vale? Entonces esto es lo que sucede, estas son las repercusiones o el lado oscuro de lo que típicamente vemos. Lo que nos dicen siempre, lo que nos dicen siempre que es muy bonito es: tú obtienes tus requerimientos y los vas elaborando, trabajando a lo largo hasta que tengas tu producto y luego tus pruebas y finalmente haces tus liberaciones. Y pues realmente esto no sucede en la vida real, ¿no? Y
Por eso surgieron o tuvieron mucho auge lo que son modelos ágiles, metodologías ágiles, perdón, para el desarrollo a través de proyectos de desarrollo ágil. Aún así, proyectos de desarrollo ágil tienen sus características muy distintivas, que es el tema de pues la gestión administrativa, ¿no? ¿Cómo voy a estimarte, cobrarte por un proyecto? Más es de precio fijo, un fixed price, a diferencia de un time and materials, un tiempo y materiales, que es más idóneo para un proyecto de metodologías ágiles, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos metiendo mucho en esas cuestiones, pero al final de cuentas son las problemáticas que también se ven repercutidos en los ciclos de vida por una mala gestión de requerimientos. Y bueno, por aquí platicábamos el tema de esta interacción. Al final de cuentas, esta interacción nos va a ser muy importante cuidar estos elementos, tanto la definición es muy importante porque es el insumo para todo lo demás. Si mi insumo, por ahí dicen los gringos, garbage in, garbage out. Si lo que estoy metiendo a mi proyecto es basura, lo que va a salir de mi proyecto pues prácticamente es basura, ¿sí? Entonces, es muy importante, es una etapa crítica que implica varias actividades, varios subprocesos, cada uno muy importante en su dominio, en su especialidad, que al final de cuentas lo que voy a obtener son especificaciones detalladas de lo que el cliente quiere, con criterios de aceptación validados por el cliente, ¿sí? Entonces, eso me va a permitir tomarlo para mi proyecto, alimentarlo en mi proyecto para que el proyecto lo genere. Si yo no controlo los cambios, a los requerimientos, por supuesto, pues voy a tener muchos problemas, ya lo venimos platicando. Al final de cuentas, si estos cambios a los requerimientos no los gestiono, voy a tener al cliente descontento, voy a tener a mis administradores descontentos porque voy a estar fuera de presupuesto, y también al cliente y a los administradores porque voy a tener un proyecto que seguramente se va a entregar fuera de los tiempos límites especificados. Y entonces ahí es donde tenemos ese problema. ¿Por qué? Porque no gestioné los cambios a los requerimientos, ¿no? O no los negocié incluso en ese proceso de análisis para decir, sí, me va a impactar, lo voy a hacer, pero me va a tomar una semana más en el ciclo de vida de mi proyecto y hay que negociarlo con el cliente. Si el cliente lo acepta, vamos. Si no lo acepta, no entra ese cambio y lo podemos hacer en otro proyecto, en otra etapa de proyecto, pero no en esta, ¿vale? Y entonces ese es el tema, el enfoque del control de cambios. Si lo hacemos mal, vamos a tener un problema muy grave ahí. Y la rastreabilidad, como decíamos, para llevar a como conocer exactamente cómo va evolucionando. Si yo no sé dónde va evolucionando los requerimientos en diseños, productos de trabajo, seguramente lo que voy a tener, el problema principal que voy a tener aquí es, no voy a saber qué se tiene que revisar para qué requerimiento o qué elementos de mi producto, de mi proyecto, están relacionados a qué requerimientos. Y eso cuando lo quiera probar, cuando lo quiera liberar o quiera pedir una aceptación de producto, va a ser muy problemático y podemos darnos el caso, o puede darse el caso, de que en esta etapa de aceptación del producto nos demos cuenta que nos falta un producto. Y suele suceder. Entonces es donde dices, chin, este requerimiento implicaba ABC y solamente hice A. Y entonces cuando llego con el cliente y le digo, aquí está tu requerimiento plasmado en A, y él me dice, ¿sabes qué? Yo quería A, B y C, y está plasmado en el requerimiento como A, B, C. Entonces no le di una gestión, no lo fui rastreando, y eso se vuelve, pues obviamente, problemas de aceptación que implican tiempo, costo y pues, satisfacción, por supuesto, de nuestro cliente. Finalmente, y para cerrar el tema digamos, de este lado oscuro, algo muy importante que me interesa recalcar aquí, a través de una analogía, por supuesto, es el tema de la generalización. Siempre es muy malo generalizar las situaciones de las organizaciones, decir que el traje, por decir algo, ¿no? Y no me están pagando nada, un Aldo Conti le va a funcionar a cualquier persona, eso pues, prácticamente es falso, ¿no? Entonces, aquí el ejemplo de la generalización es, nosotros sabemos cuáles son
proceso de comida, el sentarse a comer o el estar en una convivencia de comida, tenemos una característica o ciertas características que entendemos en el proceso de la comida, ¿sí? De nuestro horario de comida. Entonces puede ser para algunas personas, puede ser irse a un puesto en la calle y comer algún alimento, llámese garnacha, parados incluso, ¿no? Si lo ven, pues, están socializando, están comiendo con alguien, y se acercan a un puesto y están ahí comiendo. Para ellos eso es comer, ¿sí? Para otras personas es sentarse en una mesa. Bueno, creo que aquí no se identifica muy bien, pero bueno, unas personas asiáticas que pues están sentadas en la mesa, pero tienen un proceso, tienen ciertas pautas, ciertas etiquetas a través de ese proceso de comer para ellos. Por ejemplo, el tema de los palillos, ¿sí? Tanto la comida de los palillos, el uso de los palillos, la postura, cuando se dejan los palillos, es diferente, ¿sí? Y significa algo y puede ser ciertas situaciones hasta ofensivas, ¿no? Entonces, es un proceso que cambia. Estamos hablando de la comida, ¿sí? Estamos comiendo, pero para ciertas personas es diferente. Para otras personas, pues es sentarse. Una tendencia muy natural en estos últimos años es mucha gente se sienta y, bueno, en los últimos años, estoy hablando de varias décadas, mucha gente se sienta, ya ni siquiera se sienta en la mesa, pero algunos se sientan en mesa, pero lo que hacen es ponerse a ver televisión cuando están comiendo. Entonces, pues pierden esa interacción, pierden esa interactividad con las otras personas y al final lo que están es conviviendo en un proceso de tomar alimentos, pero viendo algún programa, algo televisivo, y pues ya, para ellos esa es una forma de estar comiendo. Por supuesto tenemos los que les gusta el drive-thru, el que van a la comida rápida, llegan a la ventanilla, les dan la comida e incluso ni siquiera se bajan del carro. Digo, conozco a algunas gentes así, ni siquiera se bajan del carro, van manejando y van comiendo. Y para ellos es su proceso de su hora de la comida. Entonces es otra forma diferente de cómo viven, ¿no? Obviamente, pues ahí tenemos mucho del estereotipo americano, donde pues, prácticamente tiene ese enfoque y pues en los trayectos ahí es donde se alimentan, donde hacen todo su proceso y se siguen haciendo un alimento, ¿no? Al final están probando sus alimentos. Y finalmente, por dar un ejemplo de alguna otra cultura, el caso de los afganos, ¿no? La gente de Afganistán, la gente de esas zonas, al final es curioso verlos comer porque se sientan en la mesa, ponen platos con la comida, pero no ves utensilios cubiertos, pues no ves cubiertos en la puesta de la mesa y entonces dices, oye, ¿con qué vamos a comer? ¿No? Y entonces ahí es donde pues, la gente come con las manos, o sea, y es algo natural, es algo normal, es algo típico para ellos, es algo natural para ellos y es parte de su proceso de la comida, ¿no? Entonces, haciendo un resumen de esta idea, prácticamente lo que quiero decirles aquí es no generalicemos mucho de lo que escuchamos, vemos, oímos digamos, en los estándares, en las normas, en los modelos o incluso entre compañías, empresas que hayan implementado cierto enfoque de gestión de requerimientos. Es muy importante saber las particularidades que tiene tu organización. Cada organización tiene su forma de hacer las cosas, sus particularidades, incluso son gente diferente. Entonces, al final de cuentas, el proceso puede ser diferente. ¿Sí? Entonces, hay que acercarse mucho con la gente que tenga esa experiencia, que les pueda ayudar en ese proceso de aprendizaje, de adaptación de estas prácticas y buscar tratar de evitar esas, digamos, ese lado oscuro que siempre está presente, porque ahí lo tenemos, como es en el caso de la luna, siempre está presente aunque no lo vemos. Y cuando lo vemos, pues ya es demasiado tarde o son problemas muy graves, ¿no? Entonces, traten de evitar la generalización. Tal vez la solución A sea buena, pero no es que la solución A sea genérica para todas las empresas del mundo, del país, del estado, etcétera.
sino hay que buscar esa forma adecuada de poder implementar estas prácticas adecuadamente. ¿Vale? Entonces, pues muchas gracias. Tenemos un espacio para dudas. Bren. Sí, gracias, Charlie. Bueno, tenemos aquí una, dice, ¿qué recomiendas para los cambios constantes que el usuario o cliente normalmente hace al requerimiento y que las metodologías ágiles, no, sé que las metodologías ágiles ayudan en esos ambientes llamados VUCA, pero entre una incorrecta adopción de estas y un abuso por parte del usuario, se vuelve más que un proyecto, una pesadilla? Entonces, la pregunta es, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendas para los cambios constantes que el usuario o cliente normalmente hace al requerimiento original? Por supuesto, más que, digo, de manera general, y voy a tratar de responder la pregunta de manera general, más que enfocarse en cómo solucionar un problema, es evitar el problema. Y la mejor solución para evitar el problema es dedicarle más tiempo a un proceso de entendimiento de los requerimientos, de qué es lo que me está tratando de especificar el cliente. Eso no va a evitar que tenga cambios a lo largo del proyecto, pero va a minimizarlos. Entonces, yo me iría más a un tema de causa-efecto, aplicar más técnicas, buscar más técnicas en la industria para el tema de análisis de requerimientos, análisis de negocio, y dedicarle un poquito más de tiempo en las etapas iniciales para que en los ciclos, si es un Scrum, en las iteraciones, en los sprints, no tenga tanta retroalimentación, porque eso significa que no hice bien mi trabajo al principio, aún en metodologías ágiles. Entonces, no hice bien mi trabajo al principio y tengo que asegurarme que esos proyectos definan un poco más a detalle, con más especificación en un principio de lo que realmente está buscando el cliente, aun cuando en los sprints vaya desarrollando mucho de ese detalle, ¿no? Pero hablando de un product backlog, tengo que enfocarme más en las partes iniciales. Espero haber clarificado un poquito la duda. Gracias, Charlie. La siguiente pregunta es, ¿qué acciones de mitigación hay que hacer en caso de no tener una definición de requerimiento? ¿Es válido continuar con el desarrollo del requerimiento sin una definición? Digo, la pregunta corta ¿es válido o no? La pregunta larga es lo que nos van a decir todos nuestros directores, áreas de venta, etcétera. Pues muchas veces nunca vamos a tener esa especificación completa. Lo veíamos por ahí en el ciclo de vida como más real o más enfocado a la realidad. Es cuando iniciemos un proyecto y necesitamos definir una estimación, un tiempo y vender un proyecto por como tal a un cliente, por lo general no vamos a tener toda la especificación completa, va a ser muy difícil. Es importante sí hacer un proceso de identificación de requerimientos de alto nivel para abarcar lo más posible el entendimiento de lo que quiere el cliente. Va a variar mucho de proyecto a proyecto, de cliente a cliente y de requerimiento a requerimiento, pero sí hay que dedicarle más en el sentido de esa obtención de requerimientos macro, que es una solución. Por ahí hablan de requerimientos generales y posteriormente hacer un proceso de elaboración de requerimientos a requerimientos detallados, pero de manera controlada, de manera que lo que yo analicé en un principio como requerimientos generales, yo los tenga claramente delimitados. Y entonces, cuando yo vaya a la especificación a detalle de los requerimientos, mis requerimientos específicos no se me van a salir de este requerimiento general. Llámese en características, en tiempo y en costo. Es obviamente muy difícil. Es difícil, lo tienes que aplicar a través de herramientas de la industria, pero a partir de eso, ya cuando tú vayas a esa etapa de requerimientos finos, el análisis granular, te va a ser más fácil delimitarlo y evitar que tu cliente, digo, la palabra más común ahí es que se le antoje cualquier cosa cuando ya estás en el análisis específico y pues quiera cualquier cosa, ¿no? Entonces, te agregue más cosas de lo que realmente era lo que te había dicho en un principio. Suele suceder.
Entonces, es importante tal vez tener un enfoque muy parecido, pero tienes que delimitarlo también desde el principio en los requerimientos generales o de alto nivel, y que también esos requerimientos generales y de alto nivel te permitan estimar correctamente tus proyectos, porque si no lo hacen, no te permiten hacerlo, pues estás estimando en el aire, y pues eso es prácticamente un 50-50 de que tu proyecto va a ser exitoso, es decir, que vas a alcanzar esos estimados. Gracias, Charlie. La siguiente pregunta es, ¿qué herramientas online colaborativas recomiendas para la gestión de requerimientos? Herramientas colaborativas. Uy, tenemos muchas herramientas colaborativas. Bueno, herramientas en general, digo, alguna que yo me case, no. Ay, se me fue el nombre. Ahorita que recuerde en específico una, ¿no? Déjame si quieres, me llevo la pregunta y te la contesto a través del correo y ya Brenda me hace pasar el dato. Déjanos tu correo, porque sí hay un conjunto de herramientas, hay muchas herramientas, por ejemplo, me llega a la mente la gestión de proyectos a través de Jira, que te permite generar un análisis de requerimientos de alto nivel, requerimientos detallados, desde la perspectiva de requerimientos, no tanto desde la perspectiva de gestión, y entonces eso te permite llevar como un seguimiento, un tracking del requerimiento, del producto de trabajo, del test case incluso que está relacionado a ese requerimiento, y entonces tú vas viendo una rastreabilidad también en esa parte, ¿no? Uno de esos es Jira. Otra es, no estoy recordando ahorita el nombre, pero es una herramienta que también te permite hacer todo el tema de la definición de requerimientos de alto nivel, detallados, casos de uso, diagramas de entidad-relación, diagramas de usuario, etcétera. Todo el conjunto del modelado y análisis de requerimientos que haces en esta etapa inicial de obtención de requerimientos. Ahorita no recuerdo el nombre, me voy a acordar porque ahí lo tengo en uno de mis archivos, pero te lo regreso nada más para decirte cuál es. No son gratuitas. Digo, Jira lo puedes encontrar en un esquema gratuito en cierto límite. El otro que te digo es una herramienta por lo mismo muy costosa. Bueno, costosa en el sentido de que implica un licenciamiento, y así puede haber muchas herramientas. Más que la herramienta es una herramienta que te haga todo, ténganlo en este contexto, es cómo puedo integrar varias herramientas que me sirvan para lo que yo necesito. Y eso es muy importante, porque muchas veces una herramienta que pueda tener costo o que tenga licenciamiento, que me da mucha funcionalidad, tal vez me dé demasiada funcionalidad en la que necesito y caigo en el tema de satisfacer lo que la herramienta me pide. Y en el caso de las herramientas libres, digo, hay una tendencia de herramientas que usas con un usuario gratis o cosas por el estilo. La tendencia también es, muchas veces no tienen toda la funcionalidad que necesito para la gestión de requerimientos. Entonces tienes dos vertientes ahí, ¿no? Entonces el nombre de la otra te lo debo. La que yo he visto muy bien implementada es, por ejemplo, en algunos proyectos y más en casos ágiles también, el Jira, que sirve un poquito para gestionar más que nada los proyectos, pero también te sirve para gestionar las especificaciones que vas desarrollando a lo largo, ¿vale? Charlie, nos preguntan si una de las herramientas que mencionas es Enterprise Architect. Exacto, ese era el nombre que no me acordaba. Muchas gracias. Daniel. Ok, listo. Pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, recomendación. ¿Tienes una recomendación que balancee la documentación de los requerimientos versus la cantidad de cambios en los mismos? Y nos da un contexto. Documentar demasiado específico impacta en el tiempo para ajustar esa especificación versus la velocidad con la que se solicitan los cambios y volver a actualizar la documentación. Digo, creo que aquí podemos utilizar mucho el enfoque en todos los proyectos y en todas las organizaciones, el enfoque de metodologías ágiles o los fundamentos de metodologías ágiles, principios que tiene es muy importante. Hay empresas que todavía nos contratan y si no le entregamos un documento de especificación técnica,
aun cuando le entreguemos un producto funcional, pues no nos aceptan el proyecto, ¿no? La entrega del proyecto. Entonces, yo ahí le recomiendo balancear un poquito con el enfoque que pide o que da las metodologías ágiles, que es darle prioridad a la funcionalidad más que a la documentación. No es que olvidemos la documentación, por supuesto. Ahí hay varias formas de hacerlo. Bueno, estoy hablando de desarrollo. Estaba pensando en desarrollo, pero en la parte de requerimientos hay que analizarlo desde la perspectiva de qué es lo que necesita mi siguiente usuario dentro del ciclo de vida del producto, ¿sí? Si mi usuario del siguiente ciclo de vida del producto requiere una especificación granular de punto A a punto B, que sucede, por ejemplo, en ejemplos de fábricas de software, pero fábricas de software que son realmente fábricas de software, si requieren una granularidad detallada casi a nivel de variable, de campos específicos e interfaces, pues eso es lo que tenemos que trasladar a mi siguiente usuario de la cadena de valor. Pero si yo necesito una definición general con un criterio de aceptación claro y definido, y eso es lo que necesito a 1, 2 o 3 niveles de jerarquización, puede ser que eso es lo que necesita mi siguiente nivel. Llámese diseño, llámese desarrollo, pruebas. Y entonces eso va a ser funcional para ti como organización, porque es lo que necesitas en tu siguiente nivel. No tanto así, digámoslo así, no es una regla, multiplícalo por 2 y sácale la raíz cuadrada, no es una regla fina, sino que hay que analizarlo dependiendo, obviamente, del requerimiento que viene de un principio, el requerimiento inicial, y lo que necesita ese siguiente usuario de mi etapa del ciclo de vida de desarrollo, ¿vale? Gracias, Charlie. Oscar nos pregunta si otra de las herramientas de las que hablabas se llama Blueprint. Blueprint lo he usado, digo muy poco lo he usado, pero sí lo he usado. Es bueno también, te sirve para hacer, digamos, esos requerimientos de alto nivel o iniciales, que muchas veces no tienes como todo el contexto y vas detallándolo, ¿no? Sí lo he usado, sí lo recomendaría, pero pues, bueno, es parte del tema de las variantes que puedes tener cada organización. Pues listo, ya acabamos con las preguntas. Ahorita me voy a ir, muchas gracias, Charlie. Ahorita me voy a ir un poquito rápido, les voy a platicar acerca de la dinámica. En la invitación a este webinar se mencionó un regalo, es un kit de café. Y lo que tienen que hacer para que se ganen este kit es que una vez que se cargue el video a nuestra página de Facebook, esta vez no lo transmitimos en vivo, pero vamos a cargar el video en cuestión de minutos, yo creo, pero hay que estar atentos. Y una vez que esté cargado en la página de Facebook, el primero que escriba un comentario en la publicación, después le dé like, después comparta en sus redes sociales este video y por último nos envíe un mensaje por Messenger notificándonos que ya realizó todas estas actividades, es el que va a ganar este kit de café. Gracias. Es importante hacerlo en este orden y por favor hay que estar atentos a la publicación del video. Únicamente las personas que formaron parte de este webinar pueden participar y una vez que ya tengamos al ganador y se le entregue el kit, pues este ganador nos va a tener que regalar una foto recibiendo este regalo. Y en caso de que el ganador sea foráneo, el regalo se va a cambiar por un equivalente. Una vez que ya tengamos al ganador, el área de marketing se pondrá en contacto con ustedes, bueno, con el ganador. Bueno, por último es compartirles que tenemos un curso de fundamentos de reingeniería de requerimientos. Es del 1 al 3 de junio en un horario de 8 a.m. a 12 p.m. Y para ustedes, que son los que participaron en este webinar, tenemos un descuento del 15% de descuento. Si requieren más información, hay que enviar un correo a formacionprofesional@avantare.com. Bueno, yo les voy a poner en el chat lo que tienen que hacer para ganarse este kit, porque sé que fueron varias cosas, entonces ya se los mandé. Y bueno, pues muchas gracias por conectarse, gracias Charlie, y nos vemos en el próximo webinar. Gracias a todos, hasta luego. Hasta luego. Mi estimado